Sé que no es lo que preferimos, pero por ahora, gracias al Señor, va funcionando. Estamos tomando las medidas que las autoridades nos han recomendado. Y bueno, esperamos que pueda seguir de bendición, siendo las clases como también este tiempo, ¿no? ¿Me escuchan bien ahí del otro lado? Háganme así nada más para que hablen todos a la vez. Muy bien, gracias. Vamos a pedirle a Matías si puede comenzar en oración, por favor. Muy bien, vamos a orar. Padre amado, te agradecemos tanto por tu bondad para con nosotros, por ser un Dios tan cuidadoso y tan amoroso con nosotros cada día. Padre, tú eres nuestra única roca y nuestra única fuente de confianza durante este tiempo de quizás caos global y de tanta desesperación. Podemos descansar en ti. Te agradecemos por este tiempo, pedimos tu bendición sobre esta capilla, que podamos adorarte con corazones correctos y también disfrutar el tiempo de compañerismo juntos y también el tiempo en tu palabra. Bendice ahora este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes lo tienen ahí, la primera canción que vamos a cantar alabando al Señor es El Señor es mi pastor. Capaz todos pónganle mute a sus micrófonos porque si no... Pero queremos ver las bocas moviéndose cantando, ¿eh?
Todas sus promesas para el hombre fiel. El Señor con su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna en él la gozará. Grandes fieles, toda nuestra sensación, Señor, ha dado. Grandes fieles, en estas no por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán consecuencia de nuestra vida terrena. Ellas se laburan y nos sostendrán, y triunfar podemos sobre el mal. Grandes fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. ¿No? A veces un poquito otra versión que teníamos por ahí, nos íbamos de la letra, lo que es cantar de memoria, no estar leyendo, nos pasó a todos. Pero bueno, confiamos en el Señor por sus promesas en estos tiempos de incertidumbre. Cuanto más tenemos que confiar en las promesas del Señor y asirnos de ellas, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio esta mañana que tiene que ver con las promesas del Señor. Y voy a dar lugar primero a los que están conectados ahí del otro lado de la pantalla. Si pueden usar su micrófono y decirnos una promesa de las Escrituras, por supuesto, no tiene que ser un versículo de memoria, puede serlo, pero una promesa que Dios les ha bendecido o que quieren recordarla o exaltarla en esta mañana. Y vamos a hacerlo así rápidamente, así que ya sé que tienen algo en mente, y rápidamente compartan ahí una promesa del Señor. A ver, ¿quién será el primero? Primero de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. A ver, Ernesto ahí tiene una que está pensando. Ahí va, ahora sí. No, que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aún a través del coronavirus, ¿no? Amén. A ver, ¿quién? Confía en el Señor de todo corazón, Proverbios 3:5. Y realmente al confiar he comprobado en el transcurso de toda mi vida que el Señor siempre estuvo conmigo. Amén. Amén. Gracias. ¿Qué más? Ahí nos quedan unos cuantos. Laura, ¿tenés una ahí? A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Hola. Bueno, que el Señor nos va a sostener hasta el día de su venida. O sea, que somos salvos, pero que además el Señor nos ayuda a perseverar en Él. Amén. Amén. Excelente. Es el que nos sostiene, ¿no? Amén. Amén. Muy bien. A ver los muchachos ahí del hogar. O decir si querés, tenés decir. Tengo uno, Salmos 91. Josías mute. Hace interferencia casi entre los dos. Va. Bueno, ahora no se peleen ahí, digan una. Josué, inténtalo de nuevo. Hola.
¿Por qué no están los dos en una cámara? Apa- Pónganse en un solo celular. Ese video, ¿viste? ¿Qué hago? Bueno, a ver, que sigas. No se escucha. Bueno, está. No tiene el micrófono prendido. Ahora. Ninguna plaga tocará tu morada, que dice Salmos 91. Bien. Bien. Amén. Amén. ¿Vos tenés una cosita? Sí, tengo una que dice que Él conforme a sus riquezas en gloria suplirá todo lo que os falta, ya sea si ahora no tenemos algunos tranquilidad, paz o algo por lo que está causando el coronavirus, tenemos que estar descansando que Él suplirá no de sus riquezas, sino de toda la capacidad que Él tiene para darnos, porque dice conforme a todo lo que tiene Él. Entonces quiere decir que Él es poderoso para darnos paz, tranquilidad, todos los frutos del Espíritu para pasar todas estas pruebas. Amén. Amén. Gracias a cada uno. Antes de ir a la palabra esta mañana, creo que es importante que, por lo menos en este tiempo de capilla, también, además de lo que cada uno personalmente está haciendo, oremos por este tiempo, por la dificultad, oremos especialmente por algunos que se van a infectar, por algunos que ya, por supuesto, sabemos están infectados con el virus, y oremos por la protección del Señor, pero oremos también por oportunidades para hablar de Cristo, ¿no? Tal vez sea con tu vecino, tal vez sea a través de mandar un mensaje por WhatsApp. Usamos tanto en las redes sociales y para muchas cosas. Bueno, que este sea un tiempo de usar redes sociales también para dar un aliento, un ánimo y dar el evangelio a otros que en este tiempo están con incertidumbre. Así que usemos este tiempo también para eso, pero bueno, oremos por esas cosas, por apertura delante del Señor en estos tiempos, oremos por los que están enfermos, oremos que el Señor esté bendiciendo, ¿no? Vamos a ocupar un tiempo orando de esa manera, pidiendo al Señor su bendición y su vida en estos tiempos, ¿no? Y le voy a pedir a Martín y a Ruth, acá de este lado, para que nos dirijan en oración, y ya pedimos también al Señor su bendición sobre su palabra. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día de vida que nos has regalado a cada uno de nosotros. Te damos gracias por la salud que tenemos y pedimos por los que no pueden gozar de esta salud, que tú estés fortaleciendo sus vidas. Sabemos que es un tiempo de muchas pruebas, pero sabemos que todo esto tú lo estás usando para tu bien y que nosotros podamos también aprovechar este tiempo para, bueno, estar más en tu palabra, pero para poder compartir esa esperanza que nosotros tenemos a los demás que no la tienen, a los demás que están angustiados, que están sumergidos en todo este tema del coronavirus. Y también te quiero pedir que en este tiempo podamos gozar también de tu palabra, de todas tus bendiciones, que podamos darnos cuenta que tú renuevas tus misericordias cada mañana y que podamos glorificarte a ti en este tiempo. También te pedimos que tú estés dando sabiduría para saber qué hacer en las semanas próximas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Te agradecemos, Padre, por este momento, que podemos estar juntos a la distancia, Señor. Gracias por esa posibilidad de que tú nos has dado. Agradecemos porque nos une, Señor, en nombre de Cristo, y gracias que podemos estar juntos como creyentes, Padre, adorándote, alabándote.
Señor, aún en momentos difíciles como los que estamos atravesando, confiamos en ti, Señor, en tu plan, en tu voluntad para cada una de nuestras vidas y para la humanidad. Tú haces todo con un propósito y queremos dejar cada aspecto de lo que concierne esta cuarentena o el virus o lo que sea que estemos enfrentando, personas con dificultades de entender el porqué de esto. Señor, ayúdanos a que encontremos momentos de poder dar una esperanza y compartir el Evangelio con aquellos que no tienen esperanza y por ahí están con mucho miedo o incertidumbre. Señor, ayúdanos a aprovechar las oportunidades que se nos presentan y que podamos glorificarte en todo. Gracias, Señor, porque eres fiel y porque tú te mantienes fiel siempre, y rogamos que podamos tener una linda capilla y tú nos hables por medio de tu palabra. En nombre de Cristo, amén. Amén, amén. ¿Vos podés aprender la luz? La primera de arriba, del lado derecho. Bien. ¿Me ves mejor ahora? Se ve bien, se ve bien. Nada más que un par de cositas antes de ir a la escritura. Ustedes pueden ir abriendo en Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Pero solamente recordarles que todas las clases, las capillas, todas las cosas que están programadas, aún los almuerzos FEU, seguirán en el mismo horario, todas las clases en el mismo horario, la capilla en el mismo horario. Estamos tratando de preservar, de conservar eso para que nadie esté confundido con horarios, o si tengo que estar, o si no tengo que estar, en lo que fuere. Y solamente recalcar eso, los horarios son los mismos, estamos juntándonos en la misma hora, y pedirles sí la mayor puntualidad. Si ustedes pueden estar por lo menos 15 o 10 minutos antes, listos, dónde están. Lleva un poquito más de tiempo, como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con la conexión, que todos estemos conectados. Así que si pueden estar unos minutos antes, prontos, nos ayudan a seguir con la fluidez del cronograma, de los horarios, y todo va de acuerdo a lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo, ¿no? ¿Quién les dice que algún día podamos seguir dando clases de esta manera? No para tal vez los que sí podemos estar en forma presencial, pero para otros que están lejos y podamos usar estas herramientas, ¿no? Y esto nos haya causado el poder hacerlo de esta manera. Pero bueno, solamente para recordar esas cositas y tenerlas por presente. Colosenses capítulo 1, vamos a estar esta mañana, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer en los versículos 24 al final, 24 al 29. Colosenses capítulo 1, 24 al 29. Y le voy a pedir a los chicos que están acá un versículo cada uno, puedan ir leyendo. Empezamos con Josué, me saltean a mí y siguen hasta terminar el 29. Dale nomás, fuerte, así todo escucha. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bien, hasta ahí la lectura. Estuvimos en el libro de Colosenses acá el domingo con los chicos, hicimos una pequeña reunión familiar en el hogar, muchos de los que no pudieron ir a la iglesia porque se había suspendido. Estuvimos ahí en los versículos anteriores a Colosenses mirando la exaltación de Cristo, mirando la preeminencia de Cristo en los versículos anteriores. Y esta mañana vamos a seguir el pasaje, nada más para darles una introducción a ustedes que no estuvieron. Allí la preeminencia de Cristo es exaltada en los versículos 15 al 23, la obra de Cristo, los atributos de Cristo. Pablo está exaltando a Cristo y luego de esa exaltación comienza a darnos en los últimos versículos del capítulo 1 características de un buen ministro. Características de un buen ministro. Y como ustedes saben, el tema que estamos tratando de seguir a lo largo de este año tiene que ver con el corazón del siervo. Interesantemente que la palabra ministro aquí, que es mencionada varias veces, es la palabra que nosotros usamos para hablar de los diáconos. Es la palabra diácono que es traducida de otra manera en otros pasajes. Y la palabra diácono, sabemos lo que quiere decir, ¿no? ¿Alguien se acuerda lo que quiere decir la palabra diácono? Servidor, alguien que sirve, exactamente. Alguien que sirve, un siervo. Y Pablo entonces, dándonos ciertas características acerca de los siervos y hablando justamente del corazón del siervo y hablando de su tarea y de su obra en la iglesia y en conjunto acerca de los siervos, nos hace notar en estos versículos, aquí vamos a estar mirando por lo menos 3 aspectos o 3 características de un buen ministro o un buen siervo. Y si ustedes me siguen ahí en los versículos 24 en adelante que hemos leído, allí vamos a mirar, bueno, por lo menos estas 3 características que destaca Pablo. El gozo en el sufrimiento, versículo 24, el gozo en el sufrimiento. Luego vamos a destacar lo que él nos dice allí en el versículo 25-26, hablando del propósito y objetivo del siervo, el propósito y objetivo del siervo, y enrabando con eso, en tercer lugar, vamos a mirar del versículo 27 en adelante, el resultado de ese objetivo, el resultado de ese objetivo y un fin en sí mismo también, ¿no? Que está enrabado allí. Pero noten conmigo, en el versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y una de las características que habla Pablo acerca del corazón del siervo tiene que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con pasar tiempo, si vamos nosotros a recordar la vida del apóstol Pablo, mucho de su ministerio tuvo que ver con el sufrimiento, tuvo que ver con el padecimiento de persecución, del padecimiento de diferentes maneras que ya nosotros conocemos. Ahora, lo interesante no es solo reconocer el sufrimiento o el padecimiento o la discriminación o la persecución o el sufrir para Cristo, pero también es importante reconocer que Pablo nos habla de la actitud en cuanto a ese sufrimiento, porque dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿no? Y Pablo, tratando de alentar y animar y aún desafiar a la iglesia en Colosas, les habla acerca del gozo que él sentía en sufrir aún por la causa de Cristo, pero específicamente por ellos en la iglesia. Y muchas veces nosotros vamos en la vida cristiana a padecer diferentes cosas, ¿no? Y si vamos a ser completamente honestos esta mañana,
creo que ninguno de nosotros podría decir abiertamente que es un gozo sufrir, ¿no? Y así tratamos de incorporar eso en nuestras vidas, ¿no? Es un gozo sufrir, pero en realidad debiera ser así. Ese gozo que viene, por supuesto, en la convicción de sentirse de alguna manera orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de servir a Cristo. Y si el servir a Cristo, si el tener un corazón de siervo va a llevarnos a, bueno, tener que ir a través de padecimientos, de sufrimientos, de aislamientos, tal vez podemos decirlo en este momento nosotros, con esta problemática, debemos estar gozosos que aún podemos servir a Cristo, aún podemos llevar el Evangelio a otros que no le conocen. Y por eso Pablo les dejaba en claro que solo Cristo puede hacer eso en sus vidas, y el gozo del siervo aún en los padecimientos. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, ¿no? Y Pablo tenía claro y entendía que a veces los siervos en general, ¿no? Y no cometamos el error de pensar en Pablo como el siervo en mayúsculas, o como el pastor o el apóstol, y de eso estar hablando, y decir o cometer el error de decir, bueno, yo no soy un apóstol, obviamente, no soy un pastor, entonces, por lo tanto, menos mal, me libro de los sufrimientos. No es así. Pablo nos deja claro, no solo en este pasaje, sino en otros también, que hay momentos que vamos a sufrir, que hay momentos que vamos a tener que enfrentar las dificultades de la vida. Ahora, lo importante o mejor dicho, la claridad que nosotros tenemos que entender no es solo de que las aflicciones van a venir, las dificultades van a venir, los impedimentos, los sufrimientos van a venir. Ahora, la diferencia que quiere establecer Pablo con el propio ejemplo de su vida es de la actitud frente al sufrimiento. Y poder decir entonces que se goza, ¿no? Ustedes pueden recordar en la Biblia otro pasaje así clarísimo que habla, que enraba las dos cosas, el sufrimiento, las pruebas, con el gozo. ¿Se acuerdan de un pasaje así? Santiago capítulo 1 habla allí Santiago en cuanto a el gozo de atravesar por las pruebas y el cometido de Dios a través de las pruebas, y nosotros tenerlo por claro y tener y adquirir esa actitud. Por lo tanto, entonces, si nosotros vamos a seguir el corazón del siervo y Dios va a desarrollar el corazón del siervo en nuestras vidas, bueno, vamos a tener que pasar a través de dificultades, pero Dios quiere y nos enseña a cómo vamos a atravesarlas, con gozo, con la paz del Señor, ¿no? Aún en estos momentos en que vivimos, hemos compartido diferentes promesas del Señor, algunas que ustedes mencionaron tienen que ver con el sustento, con la mano de Dios sobre nosotros, con el estar a nuestro lado, y eso debe darnos a nosotros la seguridad para estar gozosos, en paz, por las cosas que estamos atravesando. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí en este pasaje, ¿no? Y es una característica que tú y yo debemos de tener, ¿no? Estar gozosos aún en el padecimiento. Número 2, noten conmigo, Pablo acentúa aquí en los versículos 25, especialmente, y 26, dice, de la cual, fui hecho ministro, fui hecho siervo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y cuando hablamos de este versículo, estamos hablando ahora entonces no solo de la característica de gozo en el sufrimiento, pero ahora la característica también del propósito o el objetivo que tiene Dios en el corazón del siervo. Y Pablo dice, Dios me hizo ministro, Dios me hizo siervo,
y según la administración de Dios, según la decisión, según la voluntad de Dios, según Él que es soberano sobre nuestras vidas, Él nos hace a nosotros siervos, dice, y que me fue dada para con vosotros. Pablo se identifica con la iglesia, para con vosotros, pero noten lo siguiente, ¿cuál es el propósito que entiende Pablo? Dios le dio y Dios nos dio a nosotros siendo siervos, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que proclame la palabra de Dios, para que anuncie, para que comparta la palabra de Dios. ¿Sí? Vaya si es un objetivo que nosotros tenemos que tener en claro, ¿no? Desde nosotros como facultad, desde nosotros aquí juntos, por supuesto en este tiempo, pero especialmente en lo que tiene que ver con nuestra vida particular, individualmente cada uno de nosotros, ¿no? De tener por claro de que el objetivo, el propósito, uno de ellos es para que nosotros anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Y a veces creo que nos quedamos cortos en justamente cumplir, valga esa redundancia, por llevar adelante ese objetivo que Dios nos ha trazado, que Dios nos ha dado, el de llevar la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que necesariamente tú tienes que predicar, pero esto tiene que ver con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, y tiene que ver también con el abrir nuestros labios, nuestras bocas, para anunciar cumplidamente, para proclamar del Evangelio de Dios y de la palabra de Dios a aquellos que están a nuestro alrededor. Y ese es el propósito. Dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y por cierto que nosotros tenemos un privilegio, como Pablo entendía era un privilegio, poder declarar un misterio que estuvo oculto, y está haciendo, por supuesto ustedes entienden, está haciendo referencia al Antiguo Testamento y la promesa del Mesías y el cumplimiento del Mesías y la venida de Cristo, su muerte, su crucifixión, su resurrección, el cumplimiento y el todo del Evangelio, obviamente en la persona de Cristo. Y este misterio fue dado a nosotros, dice Pablo, y que había estado oculto por los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Y una de las cosas que creo que a veces nosotros luchamos y debemos de tener cuidado es, y lo digo en lo personal también, ¿no? Lucho con esto. Muchas veces nosotros tendemos a acostumbrarnos de lo que ya tenemos, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿no? Nos acostumbramos en el sentido de que pierde esa naturalidad, pierde ese asombro, por decirlo de alguna manera, pierde esa riqueza que tiene el Evangelio en nuestras vidas. A lo largo del tiempo nos acostumbramos a la vida cristiana, y ese acostumbramiento lleva a que perdamos nosotros la vivacidad de decir somos salvos, Cristo nos ha perdonado, tenemos un lugar en el cielo, ahora Cristo nos ha hecho sus siervos, es un privilegio para nosotros servirles, un privilegio para nosotros anunciar de este misterio que estuvo oculto por las edades. ¿Sí? Es un peligro que nosotros nos acostumbremos y vivamos de esa manera. Y no podemos, mejor dicho, darnos, entre comillas, el lujo de acostumbrarnos y de perder esa realidad, esa verdad que jamás se ha apartado de nosotros. Cuando Cristo entró en tu vida y en tu corazón y te apartó para Él, para hacer tu vida santificada, para que tu vida cuente para algo, para que le sirvas, para que anuncies y proclames de su palabra, de su evangelio, de su verdad. Eso debemos de conservar la chispa, si me lo dejan decir de esta manera. Debemos de conservar en nosotros el entusiasmo
por la vida cristiana, por ser un siervo de Dios, y esto no es algo que nosotros adquirimos o no depende simplemente de las ganas, ¿no? Porque si fuera solamente por el entusiasmo y por las ganas, acá tendría que sentarse otro y llamaríamos a un motivador de masas y les hablaría y les traería con diferentes metodologías de animar y de alentar. Pero sabemos que el verdadero ánimo, aliento y el verdadero gozo de la vida cristiana no se pierde cuando nosotros mantenemos viva la esperanza que está en nosotros a través de nuestra relación personal con Cristo. No hay cosas mágicas, no hay porciones mágicas, pero sí hay un reconocimiento, una lucha que tenemos. Y la lucha viene a veces por el acostumbramiento. La lucha viene a veces por, sentirnos cómodos, sentados, echados para atrás y no mantener viva esa relación con el Señor. Y de eso debemos de tener cuidado. Y Pablo hace ese énfasis en cuanto al propósito y al objetivo de la vida de un siervo. Y ese debe ser nuestro propósito y también nuestro objetivo. Ahora, noten que Pablo no solo hace el énfasis en el gozo del siervo en el sufrimiento, la actitud del siervo en el sufrimiento, no hace solo el énfasis en el propósito y objetivo que debemos de tener en claro, pero por último en los versículos siguientes, del 27 al 29, Pablo habla del resultado, cuando nosotros sabemos tener una actitud correcta delante de Dios, cuando tenemos y cumplimos el objetivo y el propósito que Dios nos ha trazado a nosotros. Noten conmigo el resultado de este objetivo y un objetivo en sí mismo, también podemos decirlo, son estos versículos siguientes. Noten lo que dice Pablo, dice, a quienes, a los santos, eso se refiere a la palabra anterior en el versículo 26, manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y Pablo va a desarrollar un poco más la idea. Pablo va a presentar con mayor claridad y con mayor énfasis el privilegio de que nosotros somos portadores de ese misterio oculto en otras edades. Que nosotros tenemos el privilegio de tener en medio nuestro corazón, en nuestras vidas, las riquezas de la gloria de este ministerio, en este caso específico, entre los gentiles. Y podemos obviamente identificarnos porque nosotros es lo que somos, gentiles, ¿no? No sé si alguno de ahí de la pantalla es judío. No sé, algunos tienen cara de judío, ¿perfecto? Te estoy mirando. No. Pero a nosotros se nos identifica de esa manera, ¿cierto? Y Pablo dice que nosotros tenemos que entender y disfrutar, que debemos de conocer y de saber que a nosotros los santos se nos ha dado a conocer las riquezas de la gloria. Y si hay algo que debemos ver nuestras fibras más profundas del corazón, es recordar justamente esto. Él nos ha dado a nosotros las riquezas. Ahora, podemos pensar en diferentes riquezas de la vida cristiana, de la vida con el Señor. Podemos pensar, obviamente, en las riquezas que tenemos en esta, su palabra. Su palabra está llena de riquezas que nosotros vamos incorporando, de tesoros que nosotros vamos recibiendo cada vez que la abrimos, cada vez que la estudiamos, en el salón de clase, en nuestra intimidad con el Señor, en la casa de Dios, cuando la palabra de Dios es abierta, nosotros estamos recibiendo de sus riquezas. Pero, específicamente Pablo dice en versículo 27, que estas riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros, ¿quién es? Dice Cristo, ¿verdad? Ahí en el versículo, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Así que el resultado que tenemos, el resultado que obtenemos nosotros y cada uno es que vamos a tener las riquezas de la gloria del Señor, vamos a tener a Cristo en nosotros, Él es la riqueza, Él debe ser en nosotros, y esto enraba con los versículos anteriores, en la exaltación de Pablo, en los versículos anteriores aquí en Colosenses, la exaltación de Cristo. Ayer, el domingo, mejor dicho, mirábamos a Cristo como Dios, en versículo 15, mirábamos a Cristo como creador, en versículo 16, mirábamos a Cristo como eterno, Dios eterno, en el 17, mirábamos a Cristo como la cabeza de la iglesia, en el 18 y en el 19. Luego del 20 al final hablábamos de Cristo el reconciliador. Y Pablo, después de exaltar a Cristo y de ayudarnos a ver con claridad qué debería ser Cristo en nuestras vidas y recordarnos acerca de Él y la exaltación y la preeminencia de Cristo, el lugar de Cristo en nuestras vidas, en estos últimos pasajes de este capítulo, Él nos habla de ese Cristo y de esas riquezas, y siendo Cristo justamente la riqueza y la esperanza de gloria. ¿No? Qué hermoso pasaje, ¿no? Qué hermoso pasaje para recordarlo y para vivirlo. Tenemos esas riquezas en nosotros y seamos buenos administradores, buenos mayordomos de esta tal riqueza que tenemos, que es Cristo y su gloria, Cristo y la esperanza de gloria que tenemos. Este es el resultado. Dice en versículo 28, terminando, dice, ¿a quién anunciamos? A Cristo, las riquezas que hemos hablado, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Noten ahora, por eso decía que estos resultados son también un fin en sí mismo, porque Pablo vuelve a hablarnos de un objetivo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esa es la obra de Cristo, la obra del Espíritu, la obra de la palabra en nosotros. Y Pablo dice entonces que en esa exaltación de Cristo en nuestros corazones, en ese entender y valorar la riqueza que es Cristo en nosotros, eso nos hace que nosotros entonces seamos enseñados, seamos amonestados, seamos alentados y desafiados en toda la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para presentarnos delante del Señor perfectos. Y esa palabra perfecto en el original quiere decir completo. Completo. Y tal vez lo hagamos más adelante, pero cuando vos entrás en el capítulo 2 de Colosenses, especialmente a partir del versículo 8, Pablo va a hablar de estar completos en Cristo y de no faltarte nada, que en Cristo está la suficiencia para nuestras vidas. Y él lo va anticipando en estos versículos y ayudándonos a entender que así debe ser en nuestra vida, esa obra que hace el Señor en nosotros nos ayuda a estar completos en Cristo Jesús, a todo hombre, dice. Y terminando el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo se identifica con todos aquellos que aquí él está desafiando, ¿no? Porque en el versículo anterior habla en general de todos los hombres, de todos los creyentes, de la importancia de la proclamación de la palabra de Dios y del Evangelio, amonestando a todo hombre, y al final dice, y a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero ahora se identifica a él, y dice, para lo cual también trabajo. ¿Quién trabaja? Dice Pablo, yo trabajo. Yo lucho
Yo lucho en mi vida espiritual para lograr estos objetivos, para tener este corazón de siervo, para tener estas características. Y para mí es un desafío este último versículo, porque si pienso en la vida de Pablo, si pienso en la vida de el apóstol del Señor, si pienso en la vida del apóstol a los gentiles, si pienso en la vida de Pablo y en todo lo que pasó y en el ejemplo que él es, él en humildad y en reconocimiento sincero dice, yo estoy luchando. Yo estoy luchando en estas cosas y tengo que trabajar. Y yo levanto la mano primero. Si Pablo tenía que hacer estas cosas y luchar y trabajar cada día en su vida por estas cosas, todos nosotros, ¿cuánto más? Yo primero, ¿cuánto más? Si el apóstol de los apóstoles que Dios usó grandemente, reconoce que esta es una lucha cada día, esto es algo que nosotros debemos de trabajar y de luchar. Ahora, noten cuál es el secreto de la lucha y del trabajo, porque cuando nosotros nos presentamos frente a pasajes como estos, tan ricos, de tanta practicidad, cuando nos enfrentamos a estos pasajes, pero los objetivos los vemos un poco tal vez altos para nosotros, y tal vez podamos reconocer esta mañana que justamente nos falta mucho para estar completos en Cristo, que a veces no valoramos las riquezas que Él es para nuestra vida. Noten lo que Pablo mismo decía en cuanto al trabajo, sí, en cuanto a la lucha, sí, pero cómo él trabajaba y cómo él luchaba. ¿Qué es lo que dice en el versículo 29? Según la potencia de él. ¿De quién? ¿De Pablo? No, según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Y hermanos, qué bendición, qué aliento, qué esperanza para tu vida y para la mía. El reconocer, y nuestro error que cometemos tan seguidamente es tratar de trabajar y de luchar en nuestra propia fuerza. Y por lo tanto luego vienen los fracasos. Y por lo tanto vamos marcha atrás, y por lo tanto Dios no puede cumplir el propósito que tiene a través de su obra. Por lo tanto, nosotros no vemos los resultados que quisiéramos. Y por lo tanto nos cuesta gozarnos en las dificultades. Muchas veces nos sucede eso porque no estamos trabajando en la vida cristiana, luchando en la vida cristiana en la potencia de Él. Pero ¿cuánto nos anima esto? ¿Cuánto a nosotros nos alienta el saber de que si bien Dios traza estos objetivos y estos resultados para nosotros, Él los traza no como un Dios que simplemente pone ciertas pautas y se va y nos deja solo. Traza estos objetivos para nosotros dándose de sí mismo, reconociendo a Cristo como riqueza nuestra y la potencia, el poder de Cristo en nuestras vidas, la cual actúa poderosamente en nosotros. Y vaya qué aliento, ¿no? Qué ánimo. Cuando pensamos en estos tiempos que estamos viviendo, cuando pensamos en el corazón de un siervo, querramos nosotros imitar, obviamente, su palabra, su ejemplo, y tener estas cosas que están claramente marcadas aquí, el gozo en el sufrimiento, el propósito y el objetivo claro de nuestra vida y los resultados que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Y eso no puede dejarlo escabullirse dentro de los dedos, ¿no? No podemos quedar quietos. Debemos nosotros seguir firmes en el Señor, confiados en su obra y dedicados a Él, ¿no? Y eso demanda, por supuesto, nuestra disciplina, nuestra lucha, nuestro trabajo en su potencia, demanda de nosotros nuestra dedicación. Y hermanos, el Señor no nos pide nada que Él mismo no haya hecho,
no nos pide nada que Él mismo nos diga, yo te doy la potencia, yo te doy el poder para hacerlo. Así que nuestra confianza no está en nosotros. Nuestra confianza debe estar en el Señor, ¿verdad? El Señor así nos ayuda. Josías, ¿podés terminar en oración? Sacar así te escuchamos. Sí. Alta. ¿Me escuchan? Listo. Oro. Dale. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que podemos estar aquí juntos, Señor, en capilla. Gracias por este mensaje, Señor, que nos hace recordar que tenemos que depender de ti, Señor, de tu poder, Señor, en nuestra vida. Y nosotros tenemos que también ser activos, Señor, luchando, Señor, para que tú, confiando que tú vas a obrar, porque sos poderoso para obrar, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cómo actuar, Señor, cómo luchar, Señor, por la fe, Señor, en que tú obraste en la cruz por nosotros y seguirás obrando, Señor, para nuestra santificación y para todo lo que tú requieres, Señor, de nosotros. Te digo que bendigas a todos los que están presentes, Señor, aquí, Señor, y que tu palabra esté en ellos y que ellos puedan ver esa riqueza que es Cristo en ellos, Señor, y que podamos estar gozosos por lo tanto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.